Me llamo Margaret Hayes. Tengo 74 años. Solía ser costurera, no del tipo que se ve en grandes fábricas o estudios de diseño sofisticados. Trabajaba desde casa, haciendo dobladillos de pantalones, remendando vestidos de graduación, haciendo cortinas para vecinos que traían pastel en lugar de dinero. No era glamuroso, pero era honesto. Y era mío. Estuve casada con Walter Hayes, un hombre tranquilo, de manos grandes y un corazón aún más grande. Construyó nuestra casita con todo el dinero que le sobraba, y la construyó para mí. Criamos allí a nuestro único hijo, Andrew, y de verdad creía que moriría en esa casa, con mi jardín, mi mecedora, y el familiar crujido en el pasillo que cantaba cada vez que Walter llegaba a casa. Pero la vida nunca se ajusta a lo que planeamos, ¿verdad? Cuando Walter falleció de un infarto mientras dormía, tranquilo, según dijeron, no soportaba el silencio. En cada habitación resonaban cosas no dichas, así que cuando Andrew me ofreció, «Mamá, ven a quedarte con nosotros, estarás más cómoda aquí», dije que sí sin pensarlo, sin saber qué significaría cómoda. Eso fue hace 6 meses. Ahora vivo en su habitación de invitados. No, olvídalo. Existo en su habitación de invitados. La habitación no es mía. La casa no es mía. El aire que respiro se siente prestado. Todas las mañanas preparo mi té antes de que se despierten. Me siento en un rincón de la cocina, el que no les obstruye el paso, y bebo tranquilamente mientras Julia entra, teléfono en mano, hablando con alguien sobre pelotis o la cata de vinos que está planeando. Apenas levanta la vista. Evisa murmura buenos días en voz baja. Pero no creo que sea para mí. Andrew solía abrazarme. Me preguntaba cómo dormía. Ahora casi siempre asienten. Me gustaría pensar que simplemente están ocupados, que no son personas frías, solo distraídas, que no es personal, pero lo es. Es cada vez que reorganizan la sala y mueven mi silla al garage, sin preguntar. Solo necesitábamos espacio, dice Julia, colocando cojines decorativos donde antes estaba mi cesto de costura. Es cada cena familiar a la que no me invitan. Aunque esté en casa, los oigo a través de la puerta, risas, tintineo de copas, historias de las que no formo parte. A veces salgo justo cuando están limpiando, y Andrew dice, «Oh, no queríamos molestarte». Cada vez que me ofrezco a ayudar, Julia me dedica una sonrisa forzada. «No hace falta, Margaret, relájate. Simplemente relájate, como un jarrón viejo que podría romperse si se mueve, como una silla, como Newell». Empecé a sentirlo en los huesos, la erosión. No de mi salad, de mi identidad. Una noche me senté a la mesa después de que terminaron de comer. No me habían invitado, pero salí de todos modos. Seguían hablando, con los platos apartados y el vino a medio terminar. Al principio no me notaron. «Necesitamos hacer espacio», decía Julia. «El garage está lleno. Quizás podamos sacar algunas de sus cosas». Andrew asintió, haciendo girar su vaso. «Sí, de todas formas, no usa casi nada. Solo ocupa espacio». Parpadeé. «Ella», repitió Julia. «Quizás podríamos poner su cómoda ahí también». No es que la necesite. Puedo comprarle uno de esos organizadores de plástico más pequeño». Ella, «No, mamá, no. Margaret, solo ella». Hablaban de mí como si no estuviera allí, como si fuera un sofá o una lámpara polvorienta. Abrí la boca, pero no salió nada, ni siquiera un hola. Me quedé allí parado, escuchando a y nunca se giraron a mirar a No sé cuánto tiempo estuve parado en esa puerta. Quizás 5 minutos, quizás más, pero finalmente retrocedí, paso a paso lento, hasta que volví a mi habitación, mi habitation, la que ahora querían desmantelar como si fuera un armario de repuesto. Me senté en el borde de la cama de flores que había traído de mi antigua casa, la que tenía la colcha cosida a mano, que la madre de Walter nos hizo para nuestra boda. Apreté las manos contra el regazo, y miré la pared, y me di cuenta de algo. No me habían invitado a esta casa ni me habían colocado aquí, como un accesorio.
como algo intermedio, entre el perchero y la vieja cinta de correr, que olvidaron tirar. No, es una madre, no es un invitado, solo una presencia, una conveniencia, un trozo de historia con el que no estaban muy seguros de qué hacer. Sentía el corazón latir en mi pecho, no de tristeza, ni siquiera de ira, era algo más antiguo, como el peso de 1000 pequeños despidos que finalmente inclinaban la balanza. Me levanté, caminé hacia mi pequeña cómoda todavía mía, por ahora, y abrí el cajón inferior adentro. Estaba mi voluntad, doblado, sellado, intacto desde el día que Walter y yo visitamos al notario Andrian. En aquel entonces le habíamos dejado todo a Andrew. ¿Quién más estaba allí? Él era nuestro mundo, la casa, a los ahorros, el seguro en cada puntada que había cosido a lo largo de mi vida, cada dólar que Walter había ahorrado. Pero ahora vi algo que antes no quería ver. El amor no se debe, el respeto no se hereda, se gana. Y solo porque le des todo a alguien, no sé, que te vean como algo. Saqué el testamento, alicé los bordes y lo coloqué con cuidado sobre el escritorio. Luego abrí mi agenda y empecé a tomar notas, nombres, números, personas con las que no había hablado en años, amigos, colegas, la asistente de mi antiguo abogado. Si yo fuera un mueble en esta casa, bien, pero yo decidiría lo que dejo atrás. Al partir en dos, y la próxima vez que dijeron mi nombre, no sería seguido por el silencio. Esto traería consecuencias. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, no porque hubiera descansado, no había dormido nada, sino porque quería desaparecer antes de que empezara el día. Me colé en la cocina y puse a hervir la tetera, con cuidado de que el mango no sonara. Los zapatos de Julia ya estaban junto a la puerta, su esterilla de pelotis apoyada en la pared, rutinaria, pulida, con intención. Todo lo que hacía parecía ensayado, como si actuara frente a un espejo que solo ella podía ver. Entró mientras yo me servía el té. Oh, dijo secamente, no te esperaba levantada todavía. Siempre me levanto temprano. Respondí sin apartar la vista de la taza. John abrió la nevera y sacó su batido. Andrew está recogiendo unas cajas hoy, dijo con naturalidad. Reorganizando, me giré lentamente. Almacenamiento para qué. Ella no me miró a los ojos. Son solo cosas que ya no necesitamos. Hace que la casa se sienta desordenada. Desordenado. Ahora yo era un desorden. Ella se fue antes de que pudiera responder. Más tarde, esa misma tarde, los oí en el pasillo, el suave ruido sordo del cartón, el crujido del plástico de burbujas. Miré por la rendija de la puerta. Andrew llevaba mi vieja máquina de coser. Te dije que todavía lo uso, dije desde la puerta, sobresaltándolo. Pareció culpable por un momento. Luego lo disimuló, encogiéndose de hombros. Lo estamos guardando en el garage, mamá. No lo has usado en meses. No he tenido ningún motivo, respondí en voz baja. Pero eso no significa que puedas tomarlo sin pedirlo. Suspiró. No, nos desharemos de él en solo. Lo guardaremos por ahora. Julia quiere hacer espacio. Estamos pensando en convertir esta habitación en una oficina para invitados. Mis dedos se curvaron alrededor del marco de la puerta. Esta habitación es Maya Dij. Es nuestra casa, respondió. Solo intentamos que funcione. No entendía lo que decía. No, quizás sí. Quizás ese era el punto. Rigris adentro. Y me senté con fuerza en la cama. Habían comenzado a encoger mi mundo. En primero la sala, luego mi silla, luego mi máquina de coser. Ahora mi habitación, en cajas más pequeñas. Voz más baja. Me quedé mirando el testamento en mi escritorio. Aún sagrado en esa noche. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos antiguos. Muchos eran números que no había marcado en años. Algunos estaban desconectados. Pero entonces la vi. Diane Mason. Ella y yo trabajábamos juntas en la sastrería del centro. Siempre había sido más afilada que una tijera y el doble de rápida. Presioné. Llamar. Margaret Hayes, respondió con voz nítida. Es un fantasma. Casi, dije, riendo secamente. Creo que me he convertido en uno. Háblame, dijo. Ella, ¿qué pasa? Y lo hice. Lo conté todo en las cajas. Las conversaciones
El silencio. No lloré, pero me ardía la garganta como si quisiera hacerlo. Aun cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego, ¿aún tienes ese testamento? Sí, entonces es hora de que lo edites. Estaba pensando lo mismo. Diane exhaló con firmeza. ¿Quieres justicia o paz? Ambas, dije. Pero, en ese orden, también tengo un chico. Ayudaba a mi hermana a revisar su plan patrimonial. Te enviaré su información por mensaje. Colgué y sentí algo que no había sentido en semanas on control. Querían que me encogiera, pero iba a expandirme, solo que no de la manera que esperaban. Guardé el número de Diane en Lifeline. Envió un mensaje con el contacto del abogado en cuestión de minutos. Un hombre llamado Thomas Ale, abogado de sucesiones, en el centro. Me senté en el borde de la cama, con el peso del momento apretándome la espalda. No había salido de casa en una semana, pero yo lo haría por esto, antes de que pudiera convencerme. De lo contrario, agarré mi bolso y el original de mi testamento, doblado en 3, dentro de un sobre manila desgastado. No les dije a Andrew ni a Julia a dónde iba. No dejé ninguna nota. Simplemente salí por la puerta principal, como siempre. Como si aún tuviera ese derecho. El viaje en autobús fue largo y me sacudió hasta los huesos, pero el silencio me permitió pensar. Y pensar, ese fue el verdadero temblor cuando me senté frente al señor Ale. Ya había tomado una decisión. Quiero revisar mi testamento. Diane él asintió, abriendo un bloque amarillo. ¿Y qué cambios estás considerando? Quiero eliminar a mi hijo como beneficiario principal, dije. Why? A su esposa, por completo. Ni siquiera saben que la casa sigue a mi nombre. Parpadeó, pero no pareció sorprendido. ¿Puedo ayudarte con eso? Escuchó atentamente. No hizo preguntas indiscretas, no fue condescendiente, simplemente tomó notas, pidió identificación e hizo copias. Necesitará 2 testigos para firmar la versión final. Dijo, personas que no sean de su familia. Puedo proporcionárselos, te lo agradecería. ¿Quieres dejarles algo a tus nietos? Dudé. Ni siquiera sé si recuerdan que estoy aquí, dije, pero sí en algo, quizás alguno de ellos crezca y aprenda a ser mejor. En esa tarde, cuando llegué a casa, oímos el ruido de sillas raspando y cajones cerrándose de golpe. En Andrew y Julia estaban discutiendo en voz baja. En la sala de estar me quedé en silencio, a mitad del pasillo, oculto por la pared. Se fue otra vez sin decir nada. Susurró Julia. No me gusta eso, ya es adulta, respondió Andrew. Puede salir a caminar. ¿Seguimos adelante con esto o no? Susurró Julia. Claro que sí, dijo Andrew. Hoy hablé con el contratista. Una vez que la habitación de mamá esté vacía, podremos empezar. La renovación será una auténtica oficina en casa. Se me revolvió el estómago. ¿No crees que se verá mal? Preguntó Julia. ¿Expulsar a tu madre? ¿Y si la gente pregunta? Nadie le va a preguntar, dijo. No, tiene amigos. No va a ningún lado. No hace nada. No quiero que ella muera en esa casa, murmuró Julia. Bueno, ¿no se está muriendo aquí? Respondió Andrew. La encontraremos en algún sitio. Ya he buscado algunas residencias de ancianos. Retrocedí lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Tenía las manos heladas, se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Quien ya no era un mueble, Joe y Ray, basura. Estaban planeando trasladarme como si fuera el día de la basura. Sin discusión y sin vergüenza, regresé a mi habitación, cerré la puerta con suavidad y me senté en mi silla. Mi corazón latía con fuerza. No me habían visto, pero yo lo había oído todo, y ahora también lo haría mi abogado. A la mañana siguiente me desperté con una extraña claridad. Ya no tenía miedo, tampoco estaba enojada, simplemente preparada, como si finalmente hubiera aceptado que no me tratarían como familia. Pero eso no significaba que tuviera que irme con las manos vacías. Llamé al señor Ale de nuevo. Anoche oí algo, le dije, algo que prueba que planean expulsarme a mis espaldas. Te creo, dijo. El testamento está listo, solo necesitamos tu firma y 2 testigos. ¿Cuándo? Mañana por la mañana, a las 9 de la mañana. Voy a estar allí. Pasé ese día limpiando mi habitación, no porque me lo pidieran,
sino porque necesitaba ese espacio para volver a sentirme mía, aunque fuera solo por un momento más. Cambié las sábanas, acomodé mis zapatos, tiré los recibos viejos de las recetas y los envoltorios de los snacks que había escondido, porque me daba vergüenza comer delante de Julia. Esa noche, oí que llamaban a mi puerta. Ann la cena. Llamó Andrew Ann. La abrí y lo seguí hasta la mesa del comedor, donde Julia había preparado 3 platos en carne asada, pure de popas salsa, incluso panecillos hacía meses que no preparaban una comida. Como esta me senté lentamente, Andrew me sirvió un vaso de agua y me dedicó una leve sonrisa. Pensé que cenaríamos todos juntos esta noche. Asentí. Eso es tan bonito. Julia se sentó frente a mí. Llevaba los labios pintados y el pelo rizado. Parecía vestida para ir a la iglesia o a una entrevista de trabajo. Algo no estaba bien. Tenía pensado preguntarte, dijo Julia entre bocados. ¿Aún tienes en casa los papeles del Seguro Social? Mi tenedor se congeló. ¿Por qué? Pregunté. Sonrió demasiado rápido. Por si alguna vez necesitamos ayudarte con tus planes de vivienda, ya sabes, para que la transición sea más llevadera. Andrew se aclaró la garganta. Hemos estado pensando, mamá, en los próximos pasos. Próximos pasos, repetí ahí, él asintió. No te estás haciendo más joven, y es una casa enorme para moverse. Corté un pequeño trozo de carne y lo mastiqué lentamente. Me gusta esta casa, dije. Lo sabemos, dijo Julia con dulzura, pero no se trata solo de ti, ¿verdad? Allí estaban. No se trata solo de mí ahí, la mujer que compró todos los colchones de esta casa, quien le dio a Andrew la entrada para este techo, quien lo abrazó cuando murió su padre, y le secó las lágrimas cuando su primera esposa se fue. Me miraron como si fuera una fase que estaban superando. Los escuché a ambos anoche. Dije suavemente. La mano de Andrew se detuvo en el aire. No, estaba dormido, estaba de pie. Al final del pasillo, ¿escuché todo lo que dijiste? Julia palideció. ¿Qué oíste exactamente? Que no tengo amigos, que no hago nada, que planeas convertir mi habitación en una oficina, que me iré el mes que viene. Andrew dejó escapar un largo suspiro en mamá. No, interrumpí, dejando el tenedor. No te disculpes. Es la conversación más sincera que he escuchado. En esta casa, en 2 años, hubo un largo silencio. Entonces Julia habló. Pensamos que quizás serías más feliz con gente de tu edad. ¿Quieres decir fuera de tu vista? No dijeron nada. Miré mi plato a medio comer, ¿sabes? Dije, lentamente. Is curious. Cuando tu padre y yo éramos jóvenes, soñábamos con envejecer rodeados de nuestra familia. Nietos corriendo por los pasillos, grandes cenas de domingo, cuentos antes de dormir. Sonreí sin calidez. Resulta que lo único que envejeció fui yo. Andrew se frotó la sien. Mamá, por favor, no hagas esto tan dramático. No, dije, poniéndome de pie. Lo hiciste dramático, simplemente no pensaste que me daría cuenta en mí. Alejé de la mesa vuelta en mi habitación, me senté y recogí el sobre con el testamento revisado. Lo sostuve contra mi pecho como si fuera una armadura. Me habían dado de cenar para suavizar el golpe, pero no tenían idea de que ya había afilado. El mío. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo. El resplandor de la luz nocturna del pasillo proyectaba sombras que parecían manos que intentaban moverme, remodelarme, ponerme en un lugar donde ya no pertenecía. Por la mañana ya había hecho las paces con ello. Me puse mi mejor suéter, el de los botones de perla, que Harold siempre decía que me hacía parecer una dama de un cuadro. Me peiné, me puse un poco de loción con aroma a rosas y revisé mi bolso 3 veces para asegurarme de que no había olvidado el sobre. A las 8:45 en punto. Entré en la oficina del señor Alea. Me recibió con un cálido asentimiento y 2 firmes apretones de manos, uno para mí y otro para mí, yo del pasado, que acababa de enterrar. Esta es la copia final, dijo, extendiendo el testamento sobre el escritorio de roble pulido. Una vez que lo firme será vinculante. Me senté lentamente. ¿Estás seguro de que
¿Aguantará? Totalmente de acuerdo. Aún tienes plena capacidad jurídica. Tus bienes están a tu nombre y tú decides a dónde van. Entonces, comencemos. Entraron dos testigos, una joven recepcionista de mirada amable y un hombre que parecía haber pasado 40 años archivando papeles y tomando café frío. Ninguno hizo preguntas. Cuando firmé la última página, sentí que algo se elevaba a no amargura, a no es venganza, a control. El señor Ale guardó los documentos en una carpeta sellada y me entregó un segundo sobre «Esta es su copia personal», dijo, «pero guardaré la versión oficial, archivada y certificada ante notario. Las instrucciones son clarísimas. Cuando llegue el momento, se entregará directamente a la familia. No se permiten cambios». Asentí. «Gracias». Se inclinó ligeramente. «No me debes ninguna explicación, pero admito que siento curiosidad». Sonreí levemente. «Solo quiero que me vean». No me preguntó nada más, y le agradecí por ello. Cuando regresé a casa, la casa se hizo diferente. No es de ellos, no es mío, solo temporal. Julia estaba en la sala, tecleando en su tableta, con ese clic constante. Andrew estaba sentado en la isla de la cocina, revisando su interminable pila de correos sin abrir y folletos basura. A ninguno de los dos levantó la vista. Pasé junto a ellos, en silencio, y guardé el sobre en el fondo de mi armario, detrás de la caja de zapatos que contenía los gemelos de Harold y la foto amarillenta de nosotros en París. No quería hacerles daño, no quería venganza, pero no podía desaparecer sin ser escuchado. Esa noche anunciaron otra cena familiar para hablar sobre los próximos pasos, dijo Andrew. Asentí y puse la mesa. Usé los platos buenos, esos que a Julia siempre le ponían los ojos en blanco, demasiado quisquilloso. Dijo una vez, creo que ambos esperaban que llorara o suplicaran, pero eso ya lo había hecho, de 100 maneras silenciosas que ellos nunca notaron. Durante la cena, hablaron con suavidad, eligiendo las palabras como si se las estuvieran entregando a un desconocido. Julia mencionó opciones y subvenciones para vivienda de transición. Andrew dijo, mamá, seguirías teniendo tu propia habitación, solo que en un lugar con más apoyo. Tomé un bocado de ensalada y miré el reloj. Eran las 7:12 de la noche. 7 horas. Desde que firmé el testamento el reloj no sonó más fuerte. La tierra no se movió, pero algo dentro de mí se calmó. Lo entiendo, dije. Parecían aliviados, pero yo no me rendía. Me hice a un lado, lo suficiente para dejar que la verdad los alcanzara. Después de cenar, lavé los platos. Julia me dio las gracias como si fuera una trabajadora temporal a la que estaban despidiendo. Andrew me dio una palmadita en el hombro y dijo, haremos que esto funcione, mamá. Ya verás. Asentí nuevamente y sonreí, porque un día, pronto, lo harían. Y cuando leían las palabras que firmé esa mañana, la sala quedaba en silencio, y los muebles, por fin hablaría. Esperé 3 días antes de que comenzaran a empaquetar mi vida. En cartón. Julia pidió las cajas por internet, ecológicas, plegables y apilables, le dijo a Andrew, como si estuviera orgullosa del esfuerzo. Llegaron apiladas junto a la puerta del garage, justo al lado del contenedor de reciclaje, y la planta paraguas, medio muerta, que ya nadie se acordaba de regar. Primero me entregó una pequeña caja. Esto debería ser suficiente para tu habitación, dijo con una sonrisa, como si estuviera empacando un alquiler vacacional en lugar de décadas de recuerdos. Lo miré. Solo una caja. Para todo mi ser. No discutí. No sé. Simplemente subí las escaleras y cerré la puerta. La caja permaneció en mi cama durante 1 hora, mientras yo estaba de pie, frente a mi armario. Toqué cada percha, cada vestido, cada suéter con hilos sueltos o un botón que Harold alguna vez le puso. Mis manos se posaron sobre mi bufanda azul, la que usé el día que Andrew se graduó de la universidad, pero no la empaqué. Algunas cosas no estaban destinadas a irse conmigo, debían sobrevivirme abajo. Oí a Julia hablando por teléfono. Sí, está dispuesta a colaborar, no se resiste. Creo que está lista. Probablemente ya era hora. ¿Atrasado? Como un libro de biblioteca como Leche o Grier, me senté en la cama y pasé los dedos
por el lomo del álbum de fotos de Harold. Nuestra foto de boda estaba curvada en el borde. La aplané con cuidado. No te creerías lo educados que son, susurré. Es casi impresionante. A más tarde esa noche, Andrew llamó a mi puerta. Encontramos un buen lugar en Maple Grove. Dijo, tiene patio y una enfermera. Tendrás tu propio espacio. Hay muchas mujeres de tu edad. Han señoras de mi edad. Repetí, sí, sonrió, como si me hubiera dado un regalo envuelto. Te hará bien, Ann. Observé su rostro. No era cruel, no era frío, Ann, solo, distante, como un hombre que intenta ser amable mientras empuja algo pesado por un precipicio. Supongo que todos terminamos donde nos ponen, dije en voz baja. Ann no sabía qué hacer con eso. Ann yo tampoco. Al día siguiente, empezaron a mover mis cosas sin pedir permiso. Una pila de libros desapareció de mi mesita de noche. Mi mecedora fue trasladada al sótano. Por ahora, había dicho Julia, sin mirarme a los ojos, y aún así, no levanté la voz, Ann, porque para entonces, el silencio no era debilidad, Ann. Fue estrategia, Ann. El sábado por la mañana, me senté junto a la ventana y observé cómo Julia le daba un recorrido por la casa a una amiga de su clase de yoga. Estamos pensando en repintar esta habitación. Cuando se instale, dijo, señalando mi ventana, como si ya me hubiera ido. Ann quería reír o gritar, Ann, pero en lugar de eso, doblé la esquina del sobre del testamento solo una vez, de manera nítida y precisa, y lo coloqué dentro de mi bolso, Ann. Esa noche me dijeron el día oficial de la mudanza, Ann, 2 semanas, Ann, 2 semanas, para borrar mi existencia de su rutina diaria, 2 semanas, para higienizar el espacio que había calentado con silenciosa presencia y cuidadoso amor. Por supuesto que iremos a visitarte, Ocadio, Andrew, te lo pediré, dije sonriendo. Cortésmente, pensaron que estaba agradecido, pero lo que realmente sentí fue calma, porque lo que ellos no sabían, no podían saber, era que el final que habían planeado para mí no era el final que yo había escrito. Ana, la mañana siguiente, estaba sentada en la mesa de la cocina tomando té, cuando Julia entró. Has sido muy madura en esto, Margaret, dijo. Levanté ligeramente mi taza, en agradecimiento. No todos los de tu edad lo manejarían tan bien. Incliné la cabeza. Que te traten como a un mueble te prepara para muchas cosas. Ella parpadeó. Disculpe, nada, dije en voz baja, dejando la taza. Solo pensaba en voz alta. Ella asintió torpemente y dio un paso atrás. En esa noche, saqué el sobre grande por última vez. Releí cada línea del testamento, no porque dudara de nada, sino porque quería recordar cómo se sentía ser escuchado, aunque solo fuera por escrito. Se llamaban Andrew y Julia. Por supuesto, Ann los nombró explícitamente y luego nombró a otra persona, alguien en quien no habían pensado durante años, mi nieta, Lacey, la niña de la sonrisa dentuda, que una vez me pintó las uñas de azul y me llamó su abuela elegante. Yaramayo R. era enfermera en Chicago, pero seguía llamando en cada cumpleaños, en cada Navidad. Todavía me enviaba tarjetas dibujadas a mano. Todavía me veían, y le había dejado todo, no solo la casa, la cuenta bancaria, a los bonos de ahorro que Harold guardó durante los días de guerra. La única condición, que todo sea leído en persona por todas las partes, juntos, en la casa. Después de que me fui, envolví a guardar el sobre en su lugar, debajo del colchón, y por primera vez, desde que falleció Harold. Yo dormí, al día siguiente de irme. La casa parecía más grande. Al menos, eso fue lo que Julia le dijo a su hermana, por el altavoz del teléfono, mientras quitaba el polvo de la repisa, que una vez cuidé. No se llevó gran cosa, dijo con ligereza, solo algo de ropa. Es como si nunca hubiera estado aquí. Andrew gruñó desde el pasillo, donde estaba trasladando mi mesa de costura al garage. Estará mejor, murmuró. Ya es hora, en tiempo, como si fuera un reloj que finalmente se detuviera. A la carta llegó 2 días después, Ann sobre color crema. El nombre de Lacey al dorso. Como albacea, Julia lo abrió pensando que era una nota de agradecimiento. En cambio, fue una invitación para Andrew Hayes y Julia Hayes, según el último testamento y voluntad legalmente notariado, de Margaret Eleanor.
Ailes. Se le solicita que asista a una lectura formal de su testamento en 514 West Hosted Street, la casa en la que residió durante los últimos 34 años. Fecha: este domingo. Hora 14:00 horas. Se requiere la asistencia de todas las partes nombradas. A tenement, Lacey Hayes. Albacía Julia. Lo releyó 2 veces. ¿Por qué allí?, preguntó en voz alta. ¿Por qué no en el despacho de su abogado? Andrew se rascó la cabeza. Probablemente sea simbólico. En fin, acabemos con esto de una vez. Ese domingo llegaron 5 minutos tarde. Anne, la puerta principal, ya estaba abierta. Lacey esperaba en el vestíbulo, tranquila y serena, con una carpeta sellada en la mano. Anne. Ella no los abrazó. En lugar de eso, señaló hacia la mesa del comedor, la misma en la que habían hablado sobre mí durante años. Siéntate, dijo. Anne, empecemos. Andrew se removió. Julia forzó una sonrisa. Lacey desdobló la primera página. En yo, Margaret Eleanor Hayes, en pleno uso de mis facultades mentales y plena lucidez, declaro por la presente lo siguiente. Su voz era firme y formal, pero le temblaban ligeramente. Las manos de Julia se relajó al escuchar la primera línea. A mi hijo, Andrew Ailes, y a su esposa, Julia, les dejo los muebles de la casa, a la mesa del comedor, la cama de la habitación de invitados y el espejo del pasillo. Es justo, susurró Julia, mientras ya planeaba lo que iría a consignación. Pero Lacey continuó leyendo a mi nieta. Lacey Hayes, le dejo la plena propiedad de la propiedad, ubicada en 514 West Hosted Street, incluidos todos los activos bancarios, ahorros y bonos a mi nombre. Anne Julia parpadeó. ¿Qué? Andrew se enderezó. Anne, espera. ¿Te dejó la casa? Lacey asintió. Todo, Anne, hasta el último centavo. No puede hacer eso, dijo Julia. Ya la cuidamos. Lacey los miró con calma, pero sin disculparse. La hiciste sentir como si fuera un mueble. Pero en su último capítulo, movió las piezas. A la habitación quedó en silencio. Afuera, los rosales que plantó Harold estaban en plena floración. Adentro, por primera vez en años, la casa parecía pertenecer a alguien que realmente la veían, y alguien que todavía lo recordaba. Observé desde la ventana trasera como Andrew y Julia subían al coche, con la cara roja y en silencio. No se despidieron, no le dieron las gracias a Lacey, ni siquiera miraron hacia la casa. Y no los necesitaba. Me quedé tras la cortina, escondida por decisión propia, no por vergüenza, no por ser pequeña, sino porque por fin había aprendido. A-soltar.dentro. Lacey cerró la puerta principal con llave y dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Ya está, dijo en voz baja. No volverán. Asentí. De todas formas, ese nunca fue su hogar. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma que una vez había albergado tortas de cumpleaños y guisos de domingo, y luego se convirtió en una superficie para conversaciones recortadas y listas de compras que nunca me pidieron que escribieran. Ahora contenía algo diferente. En paz. Lacey se acercó y me tomó la mano. Fuiste valiente, abuela. No, corregí con suavidad. Estaba cansado. Luego me enollé, y finalmente me volví listo. Anne sonrió, haciendo suaves círculos con el pulgar en el dorso de mi mano. Nunca te vieron, en realidad no vieron una silla que estorbaba, una lámpara que no combinaba con la pintura nueva, un tapiz que les recordaba que no construyeron este lugar. Hice una pausa, pero lo construí yo. Cada puntada. Cada recuerdo. La voz de Lacey se suavizó. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque habrían hablado más alto, dije. A veces, el silencio es la única manera de oírte pensar. Ella no discutió. En cambio, entró en la sala y regresó con una pequeña caja de madera. Mi costurero. Encontré esto en el armario. Lo abrí lentamente, con el aroma a cedro viejo e hilo de algodón envolviéndome como un recuerdo. Dentro había carretes de colores, tijeras diminutas y botones de abrigos que había regalado hacía tiempo, y debajo de ellos una foto. Harold y yo, el día de nuestra boda. Yo tenía 19 años.
Acababa de terminar la escalera del porche, e insistió en que me tomara la foto descalzo, parado donde crecerían las rosas. Lo extraño. Dije en voz baja. Lo sé, respondió Lacey, pero estaría orgulloso de ti, Ann. Él siempre decía, no dejes que la gente te encoja solo porque no sabe cómo sostenerte. Eso suena como él. Ann, volví a guardar la foto en la caja. Lacey, quiero que esta casa vuelva a llenarse. Tía, de gente que te pregunte qué tal te fue el día y espere la respuesta. Así será, prometió. Me quedo, miré hacia arriba. Tú eres, hablé con mi profesora, me voy a transferir, puedo terminar mi último año en línea. Why a note, que prepararte para uno solo, me reí. Y el sonido me sorprendió. Te cansarás de mí nunca. Preparamos una taza de Earl Grey y la bebimos en el solario. Le conté historias que no le había contado en años antes, de cómo Harold una vez pintó la puerta del garage del color equivocado e intentó convencerme de que era moderna. De aquella vez que Andrew tenía 5 años y me preguntó si podíamos enviar un trozo de pastel a la luna. Nos reímos hasta que la tetera se enfrió en esa noche. Lacey colgó su abrigo en el perchero, junto a la puerta de entrada, el mismo que yo había lustrado todos los jueves durante 30 años, y así, de repente, la casa volvió a sentirse como un hogar, no por sangre, sino por pertenencia. A la mañana siguiente, plantamos juntos nuevos rosales, uno para Harold, uno para mi madre y uno para la niña que yo era, la que esperaba demasiado para ser escuchada. Ann, mientras los regábamos. Lacey preguntó, ¿te arrepientes de no haberte defendido antes? Pensé en eso. No, dije, porque todo sucedió justo cuando tenía que suceder. Mi silencio fue mi supervivencia a mundo, pero mi voluntad, ese fue mi rugido, Ann. Unas semanas después, un periódico local llamó. Querían publicar un artículo. Una anciana engaña a su familia y le deja todo a su nieta. Me negué. No intentaba ser más listo que nadie, le dije al periodista. Solo intentaba recordar quién era Ann. En cambio, escribí una carta, no para el periódico, sino para otras, como yo, mujeres que se sientan tranquilamente a la mesa mientras se habla de la vida a su alrededor. Mujeres a las que llaman cargas. Cuando antes lo llevaban todo, Ann decía, no eres un mueble, no eres invisible, no estás olvidado. Y si te tratan como una sombra, párate en la luz, habla, aunque te tiemble la voz, escríbelo, si no te escuchan, dile a tu abuela, aunque sea en un testamento que nunca esperaron. No eres demasiado viejo, no es demasiado tarde, nunca te fuiste. Lacey lo enmarcó, lo colgó sobre el espejo del pasillo. A veces, al pasar junto a él, me detengo y lo vuelvo a leer, no porque lo haya olvidado, sino porque me recuerda el momento en que me acordé de mí mismo. Ann, esta casa, todavía está llena, Ann, todavía ruidoso con vida. Y ahora, cuando alguien se sienta en esta mesa, sabe exactamente quién estuvo sentado aquí, antes que el Anne. A mí no son muebles, no olvidado,